Siendo Dios, fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí. Para darme vida nueva y rescatarme. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte. Jesús, Jesús, siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí, te entregaste para darme vida nueva y rescatarme. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte. Jesús, al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte. Jesús, Jesús. Buenas noches, queridos amigos. Sean bienvenidos a la cuarta entrevista vocacional de nuestro programa Caminando hacia Cristo de Seguidores del Señor. En la noche de hoy tenemos la gracia de contar con la presencia del padre Daniel Castro Morán, quien va a ser el entrevistado en esta noche. Buenas noches, padre Daniel. Buenas noches, Barnaby, y muchas gracias por la invitación. Pues para mí siempre es un motivo de alegría poder compartir este testimonio, poder compartir este camino vocacional, pues cada vez sirva para que muchos jóvenes también se animen y se comprometan a responder al Señor en este hermoso camino. Gracias, padre. Igualmente. Bueno, vamos con la primera interrogante. Padre, usted antes de comenzar este camino sacerdotal era muy cercano a Dios. Bueno, yo no sabría decir cuán cercano a Dios me consideraba. Lo cierto es que yo recuerdo que desde los 5 años pues me cargaban a mí en los rosarios. Yo amaba muchísimo ir a los rosarios, pero cuando uno es pequeño no es que tanto ama ir al rosario por la oración, sino que en lo personal ha sido como que porque brindaban algo de comer, ¿no? Pero ese fue el modo en el que Dios me fue conquistando, ese fue el modo en el que el Señor me fue conquistando para acercarme más a Él,
luego fui monaguillo a los 8 años, luego también fui catequista, pertenecía a un grupo juvenil. Eso más o menos fue mi infancia y mi juventud, en el que el Señor usó diversos instrumentos, diversos modos, diversas circunstancias para que yo me acerque a Él, ¿no? Obviamente el momento en el que más cerca me he sentido de Dios fue cuando yo era monaguillo y siempre el padre que nos compartía las charlas, él hablaba de el privilegio que tiene el monaguillo de estar allí cerquita del altar, de ser el testigo en el que el momento de ese momento impresionante en que esta hostia deja de ser hostia y se convierte en el cuerpo de Cristo, ¿no? Eso para mí me llenaba muchísimo y por eso a mí me encantaba ser monaguillo, tanto así que creo que fui monaguillo toda mi vida, hasta los 18 años y luego pues pertenecía a los otros grupos. Sin embargo, siempre que tenía la oportunidad yo era monaguillo, ¿no? Eso puedo decir con respecto a cuán cercano yo me sentía a Dios. Qué lindo es saber eso, padre, que desde su niñez le hayan inculcado un acercamiento a Dios, pero no tanto apegado, sino lo básico, lo formal, que desde nuestros padres nos enseñan a ir a la misa todos los domingos, a participar de esto. Yo también puedo decir que mi experiencia ha sido grata porque yo también soy monaguillo y eso que usted dice que el padre nos dice eso es verdad, nos dice que la hostia está presente en el altar y que nosotros como partes del ministro, del sacerdote, estamos más cerca de Dios porque participamos en el altar, en ese momento preciso en que Cristo se hace vivo y baja para hacerse hombre hacia nosotros. Qué lindo es saber esto, padre, su buen testimonio. ¿Cómo, padre, usted sintió su llamado vocacional? Precisamente siendo monaguillo, yo aprendí a hacer mucha oración, ¿no? Fue un tiempo muy bonito de mi experiencia como monaguillo, cuando llegó un sacerdote, que puedo decir que es el que fortaleció mi vida de oración. Era un sacerdote carismático. Él me enseñó a acercarme mucho más a Dios, no solamente a sentirme privilegiado porque estaba allí en el altar, sino también a hacer oración. En ese tiempo yo iba descubriendo que yo quería ser sacerdote. Estoy hablando de aproximadamente los 9, 10 años. Y eso fue creciendo, ¿no? Yo recuerdo claramente que hasta los 17 años, que yo estaba por graduarme del colegio, yo sentía que quería ser sacerdote. Yo sentía con mucha claridad que quería ser sacerdote. Pero precisamente las circunstancias permitieron que yo, cuando tuve los 18 años, yo sienta todo lo contrario. Yo sienta que no quería ser sacerdote, que lo mío era casarme, que lo mío era ser un profesional, lo mío era tener un excelente trabajo. Yo siempre soñaba con tener empresas, ¿no? Ya tenía el nombre de mi empresa y todo. Yo, mi habitación, había puesto letreros del nombre de mi empresa y yo ya había descartado totalmente, ¿no? Pero bueno, el Señor también permite eso porque es la oportunidad, el momento para madurar humanamente, para madurar espiritualmente y poder responder con generosidad, poder responder con seriedad a este camino que es demasiado, demasiado grande y a la vez demasiado, demasiado hermoso, ¿no? Y allí, a los 18 años, terminando mis 18 años, el Señor vuelve a tocar mi corazón. Recuerdo así el momento, estaba en una misa en mi parroquia, había ido de vacaciones, yo soy de Lomas de Sargentillo y yo vivía en Guayaquil ya para este entonces, y yo volví a Lomas porque estaba de vacaciones, fui a una misa donde yo había sido monaguillo toda mi vida
y me senté en la última banca, me sentía así, tan indigno de ir a una primera banca. Obviamente no me había confesado, me había alejado totalmente de Dios durante este último año, y en ese momento yo volví a sentir, por la homilía del sacerdote, por las canciones de ese día, porque era un jueves sacerdotal, y todo el ambiente, todo el clima de ese día, hicieron propicio que yo vuelva a reconocer dentro de mi corazón un llamado. Recuerdo tanto que fue eso en el año, perdón, en febrero del 2006 seguramente, más o menos, y bueno, desde ahí yo ingresé al seminario. En el preseminario descubrí que efectivamente se iba confirmando este camino, y pues después de largo tiempo, porque mi proceso vocacional ha sido largo, porque tomé un tiempo fuera después de intermedio del seminario. Sin embargo, después de este largo tiempo, pues se ha confirmado, ¿no? Soy recién una semana sacerdote por gracia de Dios. Qué lindo, padre, que usted esté nuevito, por así decirlo, en el servicio hacia Dios. Esté presente en el servicio hacia Dios y que haya dado el sí a servirle a Dios de esta manera en el ámbito sacerdotal. Bueno, y cuando usted dijo que usted ingresó al seminario y a medida que usted ingresó se iba confirmando su vocación. Bueno, pero antes de esto usted tuvo que haberles contado a sus padres la decisión. ¿Cómo ellos tomaron esta decisión? Bueno, mis padres, mi mamá es una mujer, y mis padres en sí son una pareja de hombres muy sencillos, muy nobles. Mi mamá es costurera, mi papá es agricultor, campesino, y son de estas personas que tienen una madera de santos, porque en el momento que un hijo le dice, mami, quiero ser esta profesión, en mi caso voy a ser sacerdote, te muestran una felicidad, te muestran una alegría, te acompañan en todo, incluso, aunque en mi caso, no estaban de acuerdo. Es decir, yo cuando ingresé al seminario, ellos me fueron a dejar. Ellos lloraron de felicidad, de alegría, pero por dentro ellos tenían como una espina de que no querían que yo sea sacerdote. Pero yo siempre me sentía apoyado. Cuando después de 4 años yo decido salir del seminario, por un tiempo de experiencia, y hablo con ellos, ellos me dicen, ven, quiero hablar contigo. Entonces ellos me manifiestan que nunca habían estado de acuerdo. Fue para mí un impacto, porque yo digo, pero durante 4 años siempre han estado conmigo, siempre me han apoyado, siempre me han animado, y resulta que por dentro no estaban de acuerdo. Sin embargo, cuando ya volví, luego después de 6 años, yo volví al seminario a retomar mis estudios, ellos eran los que habían rezado para que yo regrese, ¿no? Ellos habían sentido durante esos 6 años que mi camino era ser sacerdote, y ellos habían rezado. Ellos obviamente ahora ya eran los hombres, la mujer más felices del mundo, porque yo volvía al seminario. Así es un poco la situación familiar, como se fue dando en mi caso. Bueno, padre, y en el momento que estuvo en el seminario, como ya lo dijo, sus padres después de mucho tiempo se dieron cuenta que este era su verdadera vocación y lo necesitaba acercarse a Dios. Entonces sus padres cuando no estuvieron de acuerdo y después lo estuvieron, ¿qué usted sintió al saber que ya sus padres, por así decirlo, habían recapacitado de esa idea cerrada de que usted no podía ser sacerdote? Yo lo que había sentido cuando ya vi la actitud diferente de mis padres, lo que sentí fue que la obra era de Dios. O sea, yo me sentí, es impresionante porque puedo ahí contar como anecdótico, ¿no? En el momento que yo salí del seminario, y ya era nuevamente
uno más fuera, que tenía que verme la vida, que tenía que trabajar, que tenía que estudiar. Yo era uno más que como los demás y por tanto yo ya no quería a veces ir a misa los domingos, a veces me dejaba llevar por la pereza. Y era tan impresionante ver que mis padres, sobre todo mi papá, recuerdo mucho, me levantaba temprano y me dice, hay que ir a misa, hay que ir a misa. Entonces eso me impresionaba porque antes de que yo entrara al seminario, mi papá no era de misa dominical, no era de misa, no era de iglesia, nada. Mi mamá sí, mi mamá de misa, pero tampoco así como que permanente. Sin embargo, ahora las cosas habían cambiado. O sea, yo me sentía así, que era Dios el que había tocado sus corazones, porque yo puedo hasta acusarme de ese pecado de ni siquiera haberles dicho, hay que ir a misa, vamos a misa, hay que rezar. No, yo siempre sentía que yo tenía que dejar que ellos en su tiempo vayan dejándose tocar por Dios. Entonces yo sentía eso, ¿no? Que esto era una obra de Dios. Y así lo siento hasta ahora, ¿no? Yo siento que mis padres mi familia ha sido tocada por Dios y efectivamente verlos ahora en este tiempo en que nos hemos preparado para mi ordenación, que la hemos celebrado como familia, verles a ellos creo que más felices que yo. No, mentira, yo sí estoy muy feliz, pero verles a ellos muy felices me llena el alma, ¿no? Me llena el alma de saber que Dios ha hecho su obra. Así me siento, de verdad. Bueno, padre, ¿y cómo fue ese momento cuando recibió la ordenación diaconal y cuando después recibió la sacerdotal? ¿Cómo sintió ese momento tan especial? Sabes que yo lo que sentí, sobre todo en el momento de la ordenación diaconal, ese momento para mí fue muy, muy impactante porque la semana previa que hacemos un retiro antes de la ordenación, había reflexionado muchísimo sobre la historia personal y mientras uno más reflexiona, uno más se da cuenta que no es digno de recibir esto, ¿no? Pero también me daba cuenta de que como el Señor me había tomado a los 18 años, yo había salido del seminario, había estado 6 años fuera, había estudiado una carrera universitaria, me había enamorado incluso, había tenido un trabajo. Entonces, ver toda tu historia personal hacia atrás y cuando llegas y te dicen, te voy a ordenar diácono, dice el obispo, y luego llega el momento de la ordenación, eso es un momento indescriptible, ¿no? Pero luego, también el momento de hace una semana, que está fresquito el sentimiento, el momento más llamativo es el momento en el que hay una frase de San Juan María Vianney, ¿no? El santo cura de Ars, que dice, en el momento en que yo me postro siendo nada y me levanto sacerdote. Ese es el momento más emotivo para mí, el momento más impresionante porque yo sentí allí a toda la iglesia rezando por mí, todos cantando las letanías y yo allí llorando, yo nervioso. Insisto, es un momento indescriptible. Y en el momento que me revisten, mis padres vienen con los ornamentos y en mi caso mucho más bonito porque yo sentía el cariño de que mi mamá había cosido el ornamento, mi casulla, mi estola. Yo me sentía así como, de verdad, demasiados sentimientos encontrados. Uno llora de alegría y las lágrimas salen solitas. Uno se siente también que el Señor ha hecho su obra, ¿no? El Señor ha hecho su obra y uno indignamente ha recibido lo que el Señor nos ha dado. Bueno, qué lindo es saber esto, padre, que su mamá le haya hecho los ornamentos y sentirse feliz porque ya su mamá estaba contenta de que lo hayan ordenado sacerdote.
Y una pregunta, padre, que sería bueno dialogar es que si usted cree que para escoger el camino a Dios son importantes las amistades con las que la persona se junta. Bueno, yo más que pensar en las amistades, creo que primero hay que pensar en la familia, ¿no? Son como que eh, dos pilares fundamentales, la familia y luego los amigos también. Yo pienso que hay un trípode de opciones, ¿no? O sea, como tres patitas sobre las que se tiene que sostener la vocación. La familia, en los amigos podría más bien decir la iglesia, toda la comunidad y Dios, ¿no? Entonces, la familia ayuda muchísimo y los amigos pues complementan ese llamado porque los amigos también te animan. A veces tu familia es muy católica, a veces tu familia te motiva mucho para que seas sacerdote, para que estés cerca de Dios, pero tus amigos te alejan. Entonces, por eso la actitud de los amigos es complementaria, pero es complementaria a lo de la familia. Porque a veces tu familia es tan firme en la fe que aunque tus amigos te conduzcan por otro camino, tú estás firme porque tu familia te ha conducido y tu familia te prohíbe muchas amistades. Así que lo básico, los amigos como complementarios, pero lo básico es la familia. Necesitamos familias, necesitamos hogares cristianos. Listo, padre. Y para concluir y antes de mostrar el mensaje de otro sacerdote que nos ha querido compartir, el padre Luis López Jiménez, le pedimos al padre Daniel que nos dé un mensaje para estos jóvenes que están viendo la transmisión, a estas personas, a que sientan el llamado de Dios. Bueno, hay una frase muy bonita que pienso que está bastante trillada y es bastante repetida, que la dijo el Papa Benedicto XVI en algún momento para los seminaristas. Dios no quita nada, al contrario, lo da todo. Yo aquí en la diócesis de Babahoyo soy pues el promotor vocacional de la diócesis y una de las cosas con las que siempre me encuentro con el tema de los jóvenes cuando les visito, cuando hago las convivencias, los encuentros para aquellos jóvenes que desean ingresar al seminario, es que van a todas las convivencias, participan todo el año, vienen cada mes, quieren las entrevistas conmigo aquí, vienen a entrevistarse, hacen todo el trabajo de proceso de discernimiento. Pero cuando llega a enero y le hacemos la propuesta ya en firme de ir a un preseminario, de ir al seminario, de estudiar ya, hacer una experiencia más profunda, entonces ya como que se frenan. Y se frenan ¿por qué? Porque hay mucho temor a perder algo. Y por eso es que yo insisto en esta frase, ¿no? Dios no te quita nada, al contrario, lo da todo. Entonces hay que ser valientes, ¿no? Hay que ser valientes porque no vamos a perder nada. Ahora que soy sacerdote, con mucha más insistencia, la gente, recuerdo que me dice, Daniel, padre Daniel, usted no cambie, usted siempre ha sido alegre, usted siempre ha sido así, asado, cocinado. Es que Dios no me ha quitado nada, o sea, yo soy igual, seguiré siendo alegre, es que Dios no me ha quitado nada, al contrario, me lo ha dado todo. Entonces pienso que la invitación a los jóvenes es que sean valientes. Como dice el Salmo, hagan una prueba y verán qué bueno es el Señor. El que no hace la prueba se queda con la intriga, se queda con la frustración. ¿Cómo será eso? Mejor no me meto. No, métete, atrévete a seguir al Señor y te darás cuenta cuán bueno es, cuán alegre es esta vida. Muchas gracias, padre Daniel, por sus sabias palabras. Gracias por tomarse un poco de su tiempo para poder participar de nuestra cuarta entrevista.
Le invito. Con gusto, como siempre, y pues siempre que podamos compartir este tipo de experiencias, a la vez es un momento para felicitarte porque has tenido una iniciativa muy buena. Sé que hay mucha gente que está mirando este programa, sé que hay mucha gente que también que lo comparte y que a alguien se le tocará el corazón. Así que ánimo también para ti, que seas muy valiente, que continúes con esta obra de evangelización que el Papa nos ha mandado. Precisamente estas redes sociales son las periferias existenciales a las que nos ha mandado el Papa. Así que es parte del trabajo de todo cristiano. Todos los cristianos deberíamos estar haciendo algo para evangelizar. Así que felicidades también por el programa. Gracias, Padre. A continuación presentaremos el video de su testimonio vocacional por parte del Padre Luis López Jiménez. Un saludo para todos los seguidores de esta iniciativa, esta página web Seguidores del Señor. Agradezco la invitación que se me ha hecho para poder compartir mi experiencia vocacional. Soy el Padre Luis López, párroco en Santo Tomás del Moro. Una de las primeras interrogantes ha de ser cómo era mi vida religiosa antes del inicio de mi discernimiento vocacional. Puedo compartirles que hasta los 18 años aproximadamente, mi vida religiosa llevaba lo habitual: ir a la misa, confesarse, acercarse a los sacramentos con regularidad, pero ningún compromiso en algún grupo o algún servicio propio de la iglesia. Fue hasta los 18 años en los que, conociendo a un movimiento de una parroquia cercana al domicilio, pude sentir una llamada o una inquietud a servirle al Señor. Cabe decir que en mi vida religiosa, desde mi infancia, tuvo una gran influencia por parte de mi abuela y de mi mamá, quienes siempre me animaban, no me exigían, pero me animaban a que pueda relacionarme mucho con la iglesia y Dios, para que sea creciente mi fe. Estando en mis estudios universitarios, mi segundo curso de universidad, conocí a este grupo de atención a personas con discapacidad auditiva. Justo en ese año 1998 se estaba dando un curso para formar catequistas intérpretes en la iglesia Cristo Redentor, y en la participación de este curso pude interrelacionarme con las personas que tienen alguna discapacidad, diferentes niveles, a nivel auditivo. Y uno de los testimonios que me llamó mucho la atención fue precisamente el de una profesora. Ella se había preguntado: si yo le cuento una historia a un niño sordo, ¿quién se la podrá contar perfectamente? Si a un niño normal todos le podemos contar una historia, ¿quién le podrá contar a un niño sordo una historia? Pero más allá de eso, ¿quién les podrá hablar de Dios? ¿Quién les podrá animar a acercarse a los sacramentos, medios salvíficos eficaces que comunican la gracia? Esto tocó por primera vez mi corazón con la inquietud de saber cómo yo podía también servir. En mi segundo curso de universidad empezó esta inquietud y mi compromiso de verdad para aprender y poder servir en la medida de lo que podía, sin tener en ese momento una inquietud propiamente vocacional. Más bien era un deseo de servicio, como ha empezado en todo caso este itinerario de discernimiento. Avancé junto a ellos cerca de 6 años antes de ingresar al seminario. Para esto ya habría terminado mi carrera y empezado a trabajar 1 año y medio. Se me sugirió precisamente eso, que termine mi carrera, que si podía ejercer un tiempo para ganar experiencia y madurar más como persona, sin desvincularme con este servicio a la iglesia, en el cual también me iba a ayudar mucho a madurar mi fe.
En este tránsito, entre el inicio de mi servicio en esta pastoral, en esta misión, hasta culminar mi carrera, se dio la ocasión de conocer, participar y conocer por un congreso internacional realizado en México a un grupo maravilloso de personas sordas, intérpretes sordos y oyentes, y también sacerdotes que sabían lengua de señas de otros países. Y esto, unido a aquella espinita que ya vi en el corazón, encendió todo un fuego que me impulsó a decidir el discernir cómo puedo servir mejor a mis hermanos con discapacidad auditiva. Sabiendo que la gran meta a la que todos estamos llamados, ustedes también, es precisamente la llamada a la santidad. Pero en ese camino de nuestra vida cristiana hacia la gran meta, debemos nosotros, desde luego, discernir cuál es el campo concreto en el cual nosotros tenemos que responder, sea en la vida religiosa consagrada como sacerdote, laico consagrado, religiosa, santas vírgenes, o como un esposo, ¿no?, en el matrimonio. Y para eso, en el caso del discernimiento sacerdotal, existen instituciones específicas, como es el Seminario Mayor, en este caso el Seminario Mayor de Guayaquil. Cuando mi familia se enteró que yo quería optar por el sacerdocio habiendo terminado mi carrera, fueron diferentes las reacciones, pero agradezco que ninguna de estas reacciones fue de oposición. Mi mamá estaba muy contenta, mis abuelos y mis tíos respetaban mi decisión. Mi hermana estaba inquieta porque no comprendía que habiendo tenido ya una carrera y un trabajo, sea capaz de dejarlo todo para responderle al Señor. Y mi papá, que hasta ahora vive en el extranjero, no había comprendido la noticia y pensaba que estaba realizando una maestría o especialización de mi carrera. Llegado el momento de la ordenación diaconal y sacerdotal, habiendo terminado ya los estudios en el seminario, una duración de 7 años, por la gracia de Dios aceptados para poder recibir el ministerio, una gran ilusión palpitaba, que era poder servirles ya como ministro a estos hermanos con discapacidad auditiva. Sabiendo esto, ha sido muy gratificante poder acompañarles en la recepción de muchos sacramentos, matrimonios, bautismos, también en la confesión. Eso fue un desafío, pero al mismo tiempo algo que me ilusionaba poder recibir desde allí, ¿no? Dificultades siempre las habrá. Dentro del proceso de discernimiento pudieran aparecer las famosas crisis vocacionales. No sabría si yo calificarlas tal cual. Y al hablar de crisis siempre uno pudiera sentir cierto temor. Me parece que es importante precisar que todos en la vida experimentamos crisis. La crisis de levantarme, la crisis de comer, la crisis económica, la crisis social, porque las crisis son momentos de elección. Elegir entre levantarme o no, elegir entre comer o no, elegir entre cómo resolver algo de una u otra manera. Bueno, esto es una crisis. ¿Qué es lo malo de una crisis? Que las crisis se prolongan. Y ante una crisis siempre ayudará el buen consejo de alguien de experiencia, y en el seminario uno se encuentra formadores, directores espirituales, confesores, que sin duda, muy unidos a Dios, nos dan este consejo, esta palabra tan oportuna para poder superar alguna crisis. Personalmente, identificando como tal una crisis vocacional, tal vez no la tuve. Habrán existido otro tipo de crisis muy pasajeras frente a las actividades ante las que deberíamos responder. ¿Qué podría decirles a ustedes con mucho agrado, con mucho gusto? Que no tengan miedo si sienten alguna inquietud vocacional, que sean muy valientes para discernir y sobre todo para que puedan responder con fidelidad a esa llamada que los hará feliz para siempre. A ustedes mi consejo y mi bendición.
Que el Señor les acompañe en este discernimiento personal. Y también agradezco una vez más a los coordinadores de esta página, que hará mucho bien a los jóvenes en este deseo de agradarle al Señor con su vida. El Señor les bendiga y les acompañe. Bueno, queridos amigos, como habrán escuchado, el testimonio vocacional del padre Luis López Jiménez, sacerdote de la Arquidiócesis de Guayaquil, nos cuenta que cuando él estaba cerca de Dios, él empezó a sentir este llamado, ¿no? Él, como toda persona, como todos los padres de él, empezó con una vida normal yendo a la parroquia, a la iglesia, y esto fue lo que le fue llevando a vivir más cerca de Dios, ¿no? Y él dice que él ya después de haber terminado sus estudios, él entró en un grupo parroquial, luego de esto encontró un trabajo y luego de esto ya tenía su vida profesional. Entonces llegó un día en que estaba participando, y de igual manera él seguía participando en su parroquia, estaba participando de su parroquia y escuchó que una profesora decía que ¿quién les puede contar algo a un chico? Y en este caso ese chico era sordo-mudo. Entonces, cabe recalcar que el padre mismo lo dice, ¿cómo un sordo-mudo va a poder escuchar lo que las personas le digan, a diferencia de nosotros que vemos, oímos y escuchamos? Entonces, eso al padre Luis López Jiménez le conmovió mucho y lo llevó a pensar más que ayudando a estas personas a través de la vocación sacerdotal iba a ser lo mejor. Entonces, como dijo el padre, él ya tenía una espinita, empezaba a crecer una semilla dentro de él que era su vocación. Entonces, cuando él ya tomó la decisión de ingresar al Seminario Mayor de Guayaquil, él le cuenta a sus padres y sus padres, sus familiares estaban de acuerdo con esta decisión, aunque su hermana no, como el padre lo dijo, no estaba indecisa porque era imposible que el padre, teniendo ya su vida profesional, podría dejar todo a un lado por seguir a Jesús. Una vez más queda demostrado, queridos amigos, quienes nos acompañan en esta transmisión de seguidores del Señor, que el Señor nos llama a la vocación, no solo simplemente sacerdotal, no solo simplemente vida vocacional, vida laical, santas vírgenes, como lo dijo el Padre, sino nos llama a lo que Él nos pida. Y nosotros siempre tenemos que estar presentes ante este llamado, ¿no? No decir, bueno, el Señor me llama, pero yo no puedo. No, siempre todas las personas vamos a poder aceptar el llamado de Dios, que no solamente va a ser sacerdote. Muchas personas piensan que los que viven cerca de las iglesias, cerca de la vida religiosa de sus parroquias, van a formar algo importante en la iglesia, van a formar algo más en la iglesia, van a ser sacerdotes, van a ser monjitas, van a ser vírgenes consagradas. No. El vivir cerca de Dios no significa que vayamos a ser sacerdotes, en este caso los varones o las chicas vayan a ser monjitas, ¿no? Siempre están llamados a algo más. Si ya no se puede con el llamado sacerdotal o vida religiosa, estamos prestos para atender al servicio del matrimonio en este caso. Jesús nos pide eso también. Queridos amigos, las sabias palabras del padre Luis López nos hagan reflexionar para que en esta Semana Santa podamos encontrar el llamado al que el Señor nos llama. Podamos vivir la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y podamos pensar y meditar las palabras de estos dos sacerdotes que en la noche de hoy nos han acompañado con sus testimonios vocacionales. Agradecer al padre Daniel Castro, agradecer al padre Luis López Jiménez, sacerdote de la Arquidiócesis de Guayaquil, y lo mismo al padre Daniel Castro,
de Lomas de Sargentillo por la entrevista vocacional. Queridos amigos, este ha sido el último día de nuestras entrevistas vocacionales de seguidores del Señor. Estén atentos para próximas noticias, luego que después de unos minutos de terminar esta transmisión, publicaré un comunicado haciendo la invitación a todos nuestros seguidores y personas que visiten la página a que formen parte de ella de distinta manera. Espero sus respuestas mediante un formulario que después de esta transmisión lo voy a subir para que ustedes puedan ser partícipes de nuestra página web Seguidores del Señor. Que Dios los bendiga a todos y nos guarde siempre en esta noche. Bendiciones.